que este que estaba ahí días y tal vez años guardado, no le pasaba nada, porque Dios lo quería dejar de testimonio. En la Biblia también encontramos, en Éxodo 25:36, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, dice que Dios dio a Moisés cuando acabó de hablar con él, ¿qué le dio? En el monte Sinaí 2 tablas de piedra, que les llamó las 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón también el testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y harás cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. O sea, había un poco de maná, ¿cierto? Había, dice ahí, las tablas del testimonio. Y estaba también, ¿qué más? La vara de Aarón que floreció como testimonio. ¿Qué había pasado? Resulta que ellos cuando llegaron, ¿se acuerdan que ayer les conté que el pueblo de Israel llegó en un año y algo, llegó a la tierra prometida? Y resulta que ellos ya estaban listos para entrar y Dios les dijo, entren. Y ellos no quisieron entrar porque tuvieron miedo a los gigantes cuando mandaron a los espías. Y entonces dijeron, mejor hubiéramos muerto al desierto. Y Dios les dijo, ya, si quieren ir hacia el desierto, mueran en el desierto. Entonces lo mandó a ir, pero en ese momento un hombre de los levitas que se llamaba Coré dijo, no, Moisés está loco, ¿cómo se le ocurre que nos vamos a ir de nuevo al desierto? Y él quiso hacer una rebelión. Y dice la Biblia que el Señor quiso destruir a todo el pueblo porque todo el pueblo estaba rebelde. Y Moisés dijo, no. Oró por el pueblo y dijo, no, Señor, no, que no destruyas al pueblo, ten misericordia porque tú eres bueno. Y Dios le dijo, está bien, pero aparta entonces a Coré y a toda esa gente que es rebelde, apártala a un lado porque a ellos por lo menos no pueden seguir viviendo porque son rebeldes, no quieren ser guiados por Dios. Y dice que abrió la tierra y se los tragó todos ellos. Y dice que otro grupo se empezó a rebelar. Y dice que el Señor, como ellos se empezaron a rebelar, el Señor dice que permitió que ellos empezaran a morir, porque en el desierto hay muchos peligros y empezó a morir la gente. Y Moisés nuevamente intercedió para que no se muriera la gente. Y había mucha murmuración, entonces Dios le dijo, mire, ¿para qué? Porque la gente empezó a decir, no, Moisés ya no es guiado por Dios, ¿cómo va a ser? Y empezó a pensar que Moisés ya no era guiado por Dios. Y Dios tuvo que manifestarse sobrenaturalmente. Entonces le dijo Dios a Moisés, mira, hagan lo siguiente. Cada tribu traiga a su jefe principal y traigan una vara. Y ahí Dios va a decidir quién debe guiar al pueblo realmente, quién debe ser el representante de Dios, ¿cierto? Que en ese momento era Aarón, pero ellos no lo estaban respetando. Moisés era el líder, pero Aarón era el sacerdote principal, el sumo sacerdote. Y entonces dice que ellos pusieron cada uno su vara seca allí, delante del altar del testimonio, donde estaba la presencia de Dios. Y dice que Dios hizo con que la vara de Aarón empezara a brotar. Era una vara seca, ¿cierto? Es como un palo de escoba que usted lo pone y imagínese que empezara a brotar. Y empezó a tener vida, diríamos así, y empezó a brotar y a salir ramitas y después salieron flores y todavía salieron almendros. ¡Wow! Y dice que eso Dios dijo, mira, guarden esa vara florecida así para que la gente vea que Dios le ha dado la autoridad a la tribu de Leví encabezado por Aarón y que realmente ha sido elegido por Dios para este ministerio. Y se guardó en el arca del testimonio. El arca del testimonio era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios en el santuario. Y allí estaba guardado 3 cosas que lo vimos en versículos separados, pero ustedes sabían que también en Hebreos Pablo cuenta y dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada, ¿cuánto? Lugar santísimo, en el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía, ¿qué cosa? El maná. Estaba también, ¿qué cosa? La vara de Aarón que reverdeció y también estaban las tablas
del pacto escritas con el dedo de Dios. Dios quiso que la gente guardara esas 3 cosas como testimonio y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, dice Pablo. Pero lo que yo quiero llamar la atención es que Dios dejó 3 cosas de testimonio para las descendencias que iban a venir, porque toda esa gente iba a morir y los que iban a venir no iban a haber vivido cuando se abrió el mar, no iban a haber vivido cuando cayó maná del cielo, no iban a haber vivido los milagros poderosos de Jehová. Por lo tanto, Dios dijo, mire, guarden por testimonio estos 3 elementos. Por eso es importante entender que Dios quiere que haya testimonio. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos el mejor testimonio de Dios. ¿Cuál fue el mejor testimonio que Dios dejó aquí en la tierra? Jesucristo. ¿Quién era Jesús? Dios encarnado, el Hijo de Dios, ¿cierto? Cuando hablamos de Hijo de Dios, siempre tenemos que recordar que Hijo de Dios es la función que Él asumió al hacerse, pero no quiere decir que nació de Dios, ¿cierto? Sino que es Dios encarnado. ¿Ah? Eso es importante. Él es su Hijo en el sentido de la función que ejerce cuando desciende acá en la tierra y se hace hijo y se hace hombre para vivir entre nosotros, pero principalmente para testificar de Dios, en otras palabras, para que conozcamos cómo es Dios. Porque Él dijo bien claro, yo soy uno con el Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Por lo tanto, Él es testigo del Padre. Si usted quiere saber cómo es Dios, mire Jesucristo. Hay gente que tiene en la mente una idea de Dios y otra idea de Jesús. Piensa que Dios es severo, es cruel, es implacable y que Jesús es amoroso. Y resulta que Jesús es Dios, hecho carne. Todavía el profeta le dijo, es Dios con nosotros, para que nosotros conociésemos quién es Dios, porque Satanás se ha encargado de mentirnos acerca de Dios y ha metido en el mundo una idea que no es. Y eso lo hizo incluso cuando Jesús vino a la tierra. Los fariseos le decían a la gente cosas aberrantes. Por ejemplo, le decían a un ciego que él era ciego porque había pecado y porque Dios estaba enojado con él y entonces le había mandado un castigo y lo había hecho ciego. Y si no había pecado él, habían pecado sus papás. Y él había nacido ciego por un castigo que Dios le estaba dando. El que era leproso le decían que era el dedo de Dios, que Dios se había metido ahí y le había provocado la lepra porque él estaba en pecado. Y hay mucha gente que hasta ahora cree eso, que Dios está pendiente de lo que uno hace para castigarlo. Cuando Dios nos ama tanto que estuvo dispuesto incluso de darse a sí mismo para que podamos vivir con Él para siempre. Y el diablo se encarga de dar un falso testimonio de Dios. Por lo tanto, viene Jesucristo a darnos un correcto testimonio de quién es Dios. Y saben ustedes, Él se va al cielo y envía ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la función del Espíritu, ¿cuál es? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Ok? Consolador. ¿Y dónde actúa el Espíritu Santo? En nosotros, ahí está la clave. Jesucristo era Dios con nosotros. Ellos podían andar al lado de Jesús y Juan le gustaba recostar su cabecita al lado de Jesús. Era Dios con nosotros. Pero el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Por lo tanto, como decía en la mañana, no sé si todos vieron el video del Evangelio, pero allí decía bien claro, que Dios no nos pide que nosotros imitemos a Jesús,
sino nos pide que pidamos que el Espíritu que tenía Jesús, que el Espíritu Santo, viva en nosotros porque Él es capaz de imitarse a sí mismo. En otras palabras, ser Dios en nosotros para que podamos nosotros reflejar su carácter y ser igual que Cristo, porque Él puede hacerlo, nosotros no. Por eso es tan importante pedir el Espíritu Santo todos los días, porque tenemos que una vez en la vida llegar a la conclusión que yo no puedo ser un buen cristiano siquiera, yo no puedo ser ni siquiera una buena persona, porque dentro de mí hay una rebeldía, hay algo, como dice Pablo, que me lleva cautivo para hacerlo mal, entonces yo no puedo ser cristiano. Tiene que venir el Espíritu de Dios y habitar en mí para que Él brote y de mí salga amor que yo no tengo, salga paz que no tengo y salgan todos los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu que vienen cuando Él vive en nuestra vida. Y ahí recién nos transformamos en testigos. Por eso vemos que Hechos 1:8 dice, y vendrá el Espíritu Santo y me seréis testigos, porque es automático. ¿Y qué es un testigo? Es alguien que tiene a Dios adentro y entonces Dios se manifiesta como Él quiere y muestra el carácter de Dios a las personas. No porque le dice a la gente, mira, el Señor te ama. La Biblia dice bien claro, si tú le dices a tu hermano, mira, voy a orar por ti para que el Señor te dé alimento y tú no le das un pedazo de pan, no sirve de nada, no es un testimonio real. El testimonio significa, yo voy a compartir mi pan con el hambriento, dice la Biblia. Eso es el verdadero ayuno. Nosotros podemos estar aquí ayunando en la iglesia, dice la Biblia, pero no me sirve de mucho si yo no agarro un pedazo de pan y se lo doy a alguien que necesita, si no agarro un poco de ropa y se lo doy a los que necesitan, si no voy a visitar a los de la cárcel o a los enfermos, porque si no, no sirve mi ayuno. El ayuno que yo escogí es que nos preocupemos de las necesidades de los demás. Y la gente tiene necesidad en todo aspecto. Por lo tanto, testificar no es ir a predicar. Testificar es mostrar el amor de Jesucristo. Y para eso no puedo hacerlo yo, porque yo soy egoísta. Yo tengo que entender que el testimonio significa el Espíritu Santo viviendo dentro de mí y que aflora. Entonces yo tengo que agarrar este cuerpo y llevarlo donde el Espíritu Santo quiera que lo lleve. Justo estaba leyendo Hechos cuando Pablo dice que él iba a ir para un lugar y dice que el Espíritu no lo dejó entrar allí. Y le dijo al Espíritu que fuera por otro lado. Yo digo, qué increíble relación con Dios, a tal punto de él saber a qué lugar podía ir y qué lugar no tenía que ir. Y cuando estaba en el otro lugar dice que recibió una visión que le dijo, vio a alguien de Macedonia que le dijo, ven y ayúdanos. Y él salió inmediatamente para allá. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a tener una relación con Dios y Dios empieza a entrar en ti, el Señor te empieza a dirigir. Y Él empieza a decirte lo que tú hagas y lo que tú no hagas, pero todo basado siempre en la palabra de Dios. Dios no se desconecta de su palabra. Por lo tanto, el testimonio del Espíritu Santo siempre tiene que estar conectado a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que es viva y eficaz. Si yo quiero, por eso la Biblia dice tanto que hay que discernir los espíritus, porque hay gente que solo se lleva por lo que siente en su corazón y piensa que es el Espíritu Santo, y no siempre es así. Nosotros tenemos que desarrollar una amistad todos los días con el Señor para que el Señor vaya entrando en nuestra vida cada día y vayamos discerniendo su voz. Pero tiene que ser algo gradual que yo intencionalmente busco. Por eso la Biblia dice que debemos pedir todos los días el Espíritu Santo, para que detectemos los momentos que debemos actuar. Un día yo estaba dando estudios bíblicos, me acuerdo en el sur de Chile, a una persona, una señora que tenía su bebito de como 2 añitos, y estábamos hablando de la Biblia cuando dice que los muertos nada saben y que mucha gente cree que los muertos se van al cielo, se van para el infierno, pero la Biblia dice que no, que simplemente se desconecta, el cerebro deja de funcionar. Y resulta que es como cuando yo apago el bombillo, ¿para dónde se va la luz? La luz no se va para ninguna parte, la energía vuelve al generador o queda ahí, pero no, la luz en sí deja de existir, porque la luz es
una conjunción entre dos elementos, ¿cierto? Lo físico, que es el bombillo, con la energía. Y yo le explicaba todo eso, ¿cierto? Bien bonito, bien clarito lo que dice la Biblia. Pero el problema es que el niñito lloraba y no la dejaba prestar atención y ella lo mandaba a callar, pero el niño no se callaba y yo tratando de darle, y me molestaba que el niño estuviera llorando y entonces tratando de darle el estudio y la hermana no me podía prestar atención porque estaba prestando atención al niño hasta que de repente yo le digo, hermana, ¿qué le pasa al niño? No, me dice que resulta que hace casi 2 días que no comemos nada, entonces está con mucha hambre. Dígame usted, ¿qué yo tenía que hacer? ¿Seguirle dándole el estudio bíblico? A veces nosotros, si yo hubiera preocupado de la persona antes, si me hubiera puesto a conversar con ella, a lo mejor ella me hubiera contado y no hubiera necesitado ni siquiera empezar el estudio bíblico, ¿se da cuenta? Pero yo estaba preocupado de llegar, dar el estudio e irme porque tenía como 3, 4 estudios más. No me preocupaba la persona, me preocupaba cumplir con mi parte. Hermanos, cuando nosotros empecemos a preocuparnos por la gente de verdad, entonces las cosas, el Señor nos va a usar como testigo en cualquier parte. Entonces salí disparado ahí, fui a buscarle comida, traje una caja de comida y para ella ese fue el mejor estudio bíblico. Porque ella nunca va a olvidar. Todos los estudios que le di capaz que se lo olvidó ni se acuerda, yo creo. Pero la caja de comida no se le va a olvidar. ¿Se da cuenta? A veces un abrazo que usted le da a alguien vale mucho más que 1000 estudios bíblicos. A veces una sonrisa, un abrazo en un momento difícil. El simplemente escuchar a alguien cuando está desesperado. Eso es lo que hacía el Señor. Ustedes sabían que el método de Cristo era que Él se llegaba a la gente como alguien que les quería hacer un bien. Los miraba con cariño. No importaba quién era, si era prostituta, si era ladrón, no importaba. La sociedad los miraba feos, los marginaba, pero el Señor no, el Señor iba, los consideraba, los miraba de igual a igual, no le hacía sentir inferior. Cuando la prostituta la estaban a punto de apedrear, Él la levantó y le dijo, mira hija, yo no te condeno, anda y no peques más, pero se lo dijo con amor. Le mostraba aceptación, lo que hoy es difícil encontrar. En un mundo donde todo el mundo vive para sí, que alguien se preocupe por el otro ya es un milagro. Por lo tanto, el testimonio tiene poder en la medida que yo entiendo que soy un representante de Cristo y que el Espíritu Santo tiene que hacer que yo haga las cosas que Cristo haría. Y donde quiera que me pongan yo pueda reflejar la luz, no poniéndome a predicar, sino viviendo mis principios con fidelidad. Y estamos viviendo un momento donde tenemos que entender que no importa que yo sea médico, barrendero, pastor o lo que sea, yo puedo ser una luz a donde estoy. Puedo ser un testigo de Cristo. Por eso quiero que veamos un video que está ahí, que a lo mejor alguno de ustedes ya lo ha visto, pero si no, el video que vamos a ver es de un hermano adventista que hace 10 años era simplemente un estudiante. Allá en Los Ángeles estudió en una universidad secular, no adventista, y estudió para hacer cine, televisión, esas cosas. Y resulta que él, hace 10 años atrás nomás, fue a hacer su práctica, su internado, en los estudios que trabaja Will Smith, o que de Will Smith es uno de los socios, son 2 socios, y él fue allá y tuvo su entrevista de trabajo, y desde un comienzo él decidió ser fiel a Dios siempre, y aquí les traigo un resumen de la entrevista que él tuvo. ¿Mi maletín no está por ahí? Y resulta que él tuvo una entrevista con la presentadora que se llama Oprah, porque él se ha hecho bastante conocido, ya que en julio de este año él fue nombrado vicepresidente de Columbia Pictures, vicepresidente de producción de Columbia Pictures. Columbia Pictures es una gran cadena de cine que fue comprada por Sony
hace algún tiempo atrás por Sony Pictures. Por lo tanto, él en este momento, un adventista del séptimo día, está a cargo de decidir qué películas se hacen en Hollywood, en Columbia Pictures y en Sony Pictures. Y es adventista. Y él ha sido adventista siempre y ha sido fiel a sus principios, y gracias a eso se le abrieron todas las puertas, y en 10 años llegó desde el internado a ser el vicepresidente de producción de la mayor productora de cine que existe hoy en el mundo. Y él explica algunas cosas y yo quiero que ustedes escuchen allí parte de la entrevista. Si usted puede en la casa, ponga el nombre de él y vea la entrevista completa porque es muy buena, pero de ahí nos tomaría como media hora. Yo traje el resumen cuando él habla del sábado nomás, pero vea la entrevista. And what you go through brings what's already in you out. Okay, so what path or religion are you in your pursuit of perfection with God? What are you? I was raised Seventh-day Adventist. Okay, and what does that mean? Seventh-day Adventist is a Christian denomination, and one of the things that we believe is observing the Sabbath. So from a young child, you know, being brought up, I was always brought up with Sabbath observance. So Friday night sundown or Saturday night sundown, as mentioned in the Ten Commandments, remember the seventh day to keep it holy. And then also Jesus observed Sabbath as well. Yeah. So it's one day where I don't check my emails, I don't respond to work calls, I don't read From any script. Friday night sundown to Saturday night sundown. Yeah. No work. You don't check your emails. No. That's there's a function. that's like against the commandment of Hollywood that thou shalt carry thy BlackBerry at all times. But you know what? Here's a good Yes. thing. When you set boundaries Yeah. up front, Up front. here's what my commitment is. So we all agree. I before love we this, even take Devon. the job or go down the road, Yeah. here's a commitment. Yeah. Are we all agreeing this is okay? So then all I have to do is just make sure I keep the commitment. Yeah. Because the moment I break it Yes. is the moment they realize, oh, well, he wasn't that serious. But for me, Sabbath is a time to recharge. It's a time to rest. It's a time to spend time with my family. It's a time to spiritually reconnect. Yeah. It's incredible. What is interesting is that you allow your faith, Yeah. your belief in God, to be at the forefront of who you are in a place where most of us, and you even say in the book, I remember when I said to my father, I was like 13, 14, Dad, I'm going to be an actress. No daughter of mine is going to be going out to Sodom and Gomorrah. Oh, boy. Sodom and You Gomorrah. know the line. Sodom Yes. and Gomorrah. Sodom and Gomorrah. Yeah, right. So you're living in what a lot of certainly traditional Christian people see Hollywood as the land of everything but following the path of your faith. How do you make it out there? Well, you make it by being true to yourself. And Like literally for your first job. I'm sorry to interrupt. it's okay. For your first job, working as an intern with Yes. Will Smith, Yes. you say to them, Yeah. look, I have to have the Sabbath Yes. off, Yes. which may I just confess that I learned in my first meeting with Devon. All these years I thought the Sabbath was Sunday. Yeah. I've been going to church. We say worship on the Sabbath, worship on the Sabbath in the Baptist church. And you corrected me. You said, no, Sunday is the first day of the week. Sabbath is Friday sundown to Saturday sundown. That's right. I That's right. stand corrected. Amen. So you go to your first job Yeah. with Will Smith Yes. and say, look, I'm really excited to be here, but But- I have to have Friday. Friday night sundown, Saturday night sundown off.
And what happened was, it Weren't wasn't. you scared to say Yeah, that? I was scared. It wasn't Like intentional. it wasn't It intentional. wasn't intentional, but I'm there in the interview. Yes. And God starts to, literally, it feels like he's speaking to me, you know, because everything goes great. I feel like, okay, yeah, I got this in the bag. You know how you just go in and you land, Yeah, I hey, did it's all that. good. But at the end of the interview, it was like God was saying, tell her about the Sabbath. And I'm like, no, I'll tell her after I get the internship. After I get the After job, I get what I want. I'll tell them. Right. Yeah. But he said, no, be obedient. And so I said, man, all right, well, here's the thing. I can't take this internship if I have to work Friday night sundown or Saturday night sundown because I observe the Sabbath. And she was quiet. And then after a moment, she said, don't worry, work around that. And I said, hallelujah. And what it did was Wow. it gave me confidence that if I embrace who I am, Wow. it will open doors, not shut them. Also, That's really big. Hold that a moment. Pause. Tweet, tweet. Okay, good. Go ahead. but also thinking about doors, right? Yeah. If your faith won't fit in the door that opens, Yeah. then I argue do not walk through that door. The door that God has Whoa, boy, opened that's for a you moment. will fit your faith. That's such a tweet. I have to take a break. I have to take a break and tweet that myself. All right? Okay, we'll be right back. Es increíble cómo Dios puede usar a una persona, como hasta ella se extrañaba, ¿cierto? Que cómo Dios puede usar a una persona en el medio de Sodoma y Gomorra, como le dice ella. Y el secreto de él es simplemente decir que él va a poner primer lugar a su Dios y ser fiel a él. Y el Señor no le cierra las puertas. Si tu fe no va por delante, dice, entonces no entres por esa puerta. Y el Señor le dio la posibilidad de no solo entrar por esa puerta. Él, en la entrevista completa, él cuenta varias experiencias de cómo él fue ascendiendo. Incluso cuando estaba trabajando con Will Smith y el otro socio, llegó un momento donde el Señor lo llevó a un nivel y él veía que no subía más de ese nivel y él quería llegar más allá. Y entonces oró al Señor y le dijo en el baño del lugar, le dijo, Señor, yo quiero que algo ocurra. Te pido que algo ocurra para que yo pueda seguir subiendo, para que mi influencia sea mayor. Y resulta que él dice que en ese mismo día lo llamaron ellos y le dijeron, mira, nosotros sabemos que tú haces un buen trabajo, el problema es que nuestra compañía ya no tiene cómo ascenderte más. Lo que vamos a hacer nosotros es que te vamos a recomendar para que tú consigas otro trabajo mejor en otro lado. Él presentó la renuncia y después de un mes lo llamaron de MGM Studios. Él había aplicado hace tiempo atrás y no lo habían llamado, pero justo cuando él renunció por la fe, Dios le dio esa posibilidad de entrar a MGM y él hizo películas como Karate Kid, como la Hancock y todas las que decía ahí, ¿no? Y si usted empieza a analizar todas esas películas, tienen algún mensaje. No sé si ustedes las han visto, pero todas ellas tienen un mensaje espiritual y es increíble cómo se ve la mano de él allí. Y ahora él mismo dice que él está tratando de poner, ¿cierto?, la espiritualidad en lo que se hace. Por lo tanto, él está siendo un testigo fiel a Dios en lo que él hace. ¿Se da cuenta? Y Dios lo llevó a lo máximo para que tenga toda la influencia que él quiera tener para cumplir la misión que el Señor le dio. Y donde él va, predica a través de su ejemplo más que de sus palabras. Y para contar su testimonio, él escribió este libro. Y este libro se hizo tan famoso que salió en los noticieros, ¿cierto? Y entonces por eso que ella lo llamó, a pesar que dice que ya lo conoce hace tiempo, pero lo llamó a hacer esa entrevista. Y ahí mismo ella dice, ¿no?, que él fue el que le enseñó a ella que el sábado no era el domingo, sino que era el sábado, porque ellos le llaman Shabbat, ellos le dicen Shabbat y van el domingo. Así enseñan muchas iglesias, ¿no? Nosotros no tenemos mucho problema en el español, pero ellos sí, para ellos Shabbat, y están acostumbrados al Shabbat del domingo, pero él le corrigió, le dijo que no, que el Shabbat realmente era el sábado. Y ella lo aceptó por lo que ustedes ven ahí, ¿no? Que realmente ella se dio cuenta que así es. Por lo tanto, personas que tienen una influencia, Dios las usa
así como usó Daniel, para que la gente la escuche. Porque si yo le voy a contar a ella mi testimonio, no es lo mismo que se lo cuente a alguien que ha triunfado, ¿no? Y en este libro justamente él escribe, lo he estado leyendo, y él escribe de cómo la vida es como una película, y él es especialista en hacer películas, y él dice cómo es la vida, se llama Producido por Fe. Sí, así se llama, Producido por Fe. Él se llama Devon Franklin. En el Google ponga Devon Franklin y va a ver la entrevista completa de ella, que está muy buena. Está muy buena, es una media hora más o menos. En YouTube la puede poner. Sí, en YouTube pone, y es, si no me equivoco, hasta la primera que aparece siempre. Pero si pone en Google, en la que aparece siempre en Google, la primera, esa es. Y él está, como les digo, todos los sábados él sale a predicar. Es predicador adventista todos los sábados y el resto de la semana se dedica allí. Otra experiencia importante que él contó es cuando llegó a China. En China dice que ellos arrendaron los lugares más antiguos de China. Dice él que a donde filmaron es tan caro arrendar esos lugares enteros porque son del gobierno, porque son los lugares de los ancestros de los chinos, que ellos los respetan mucho, y para que se lo arrienden a Hollywood tienen que pagar millones y millones de dólares por semana. Y dice que él era su primera película afuera, que era Karate Kid, haciéndola allá mismo con Jackie Chan y todos los actores allá en China, y pagando cada día millones de dólares, y él llegó el viernes y paró todo, porque era el jefe de todo el mundo, y paró toda la filmación, y Hollywood tuvo que pagar un día entero sin hacer nada, corriendo el riesgo que lo despidieran. Era su primera película en el extranjero que dirigía. Y él, sin preguntarle a nadie, solamente con la seguridad que su Dios estaba con él, dijo a todos los actores, a todo el inmenso equipo que manejaba, todos tienen libre desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, y nos encontramos el sábado cuando se ponga el sol. Y eso es todo. Y se fue para su hotel y los dejó ahí, cada uno preguntándose qué pasó. Porque él no anda predicando todo, ¿no? Simplemente la gente después le empieza a preguntar, ¿no? Es obvio, porque quieren saber, pero él no anda diciéndole, mire esto, lo otro, usted tiene que hacer esto, tiene que guardar el sábado, no. Él vive su fidelidad y el Señor lo levanta. Se da cuenta que uno puede triunfar, si puede triunfar en Hollywood, usted puede triunfar en cualquier área y ser un ejemplo, un testigo. Esa es la palabra bíblica, un testigo. No hay límite para aquel que es fiel al Señor, pero es fiel de corazón, es fiel de verdad. No un ratito fiel, un ratito no. Como él dijo, mire, dijo, con una vez que yo falle, van a decir, no era tan importante realmente, no era en serio. Pero él no ha fallado. Y ya lleva 10 años, y en 10 años fue subiendo. Después de MGM pasó a Columbia, y en Columbia empezó a subir, ahora el vicepresidente. Y yo vi la entrevista, pero fui por si acaso a Sony Music Entertainment para estar seguro, y puse su nombre y aparecía por Sony, que no tiene nada que ver con el cristianismo, dicho que su vicepresidente de producción nombrado en julio tanto era Devon Franklin. Y todavía dice ahí que es a pesar de todo el currículum que tiene, es un predicador adventista del séptimo día. O sea, la gente del mundo quiere ver testigos de verdad. Ustedes saben que el mayor daño que se le ha hecho al cristianismo ha sido a través de los mismos cristianos. Si nosotros fuéramos fieles 100%, la gente creería, no por nuestras palabras, sino por nuestro testimonio. Y muchos decidirían ser cristianos. Por eso es importante que empecemos a orar, porque el que nos hace verdaderos testigos es el Espíritu Santo. Donde quiera que estemos. Antes se tenía una idea equivocada sobre ser testigo. Pensábamos que todas las profesiones ¿cierto? Los abogados, los políticos y toda esa gente eran del mundo de Hollywood. ¿Quién decir?
y que nosotros los cristianos teníamos que mantenernos en una burbuja acá alejados del mundo. No, la Biblia dice que el Evangelio, el Evangelio de Jesucristo era justamente irse a mezclar en el mundo y en el mundo influir a tal punto que puedan ellos escucharnos. Porque la gente no le va a escuchar a alguien que no tenga influencia real. Por ejemplo, él trabajó años con Will Smith y hizo varias películas con él y tuvo la oportunidad de testificar a Will Smith ¿cuántas veces? Y como les digo, la mayoría de las películas que hizo Will Smith últimamente, por ejemplo, Persiguiendo la Felicidad, esa que hacía con el niñito, fue dirección de él. Y ahí usted se da cuenta que realmente el Espíritu Santo está obrando allí, porque si usted ve la película, usted se da cuenta que hay una lección muy grande en esa película, de superación, de luchar, y en el fondo es lo que él escribe, esto es lo que él escribe en su libro. Yo no gano comisión por el libro, pero yo quiero que usted entienda que sí se puede ser fiel y llegar a tener éxito en la vida. Hay gente que se gasta la vida tratando de tener éxito y sacrifica todo, su fe, sus creencias, todo por un poco más de dinero, pero cuando uno es realmente fiel, el Señor lo levanta. La Biblia dice, el que se humillare será exaltado, y el que se exalte, el que busque la gloria, será humillado. Por lo tanto, cuando uno realmente decide ser testigo real, el Señor obra. Vamos a escuchar una alabanza más. Digno santo, el Cordero, inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misericordia es santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, gran yo soy. Tú eres
adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Amén. ¿Qué les parece si cantamos el canto que aprendimos? Vengo a ti. Vamos a ponernos de pie para cantar. Vengo a ti, trayéndote mi vida, trayéndote mis sueños, trayendo mi corazón. Un poquito más fuerte. Solo en ti he puesto mi confianza, mi fe y mi esperanza, que mi vida cambiará. Vengo a ti, trayéndote mi vida, trayéndote mis sueños, trayendo mi corazón. Solo en ti he puesto mi confianza, mi fe y mi esperanza, que mi vida cambiarás. Quiero vivir amándote, Señor, con todo el corazón y obedecerte a ti. Quiero sentir tu espíritu en mí, obrando en mi interior y haciéndome Señor, como eres tú. Vengo a ti, trayéndote mi vida, trayéndote mis sueños, trayendo mi corazón. Solo en ti he puesto mi confianza, mi fe y mi esperanza, que mi vida cambiará. Quiero vivir amándote, Señor, con todo el corazón y obedecerte a ti. Quiero sentir tu espíritu en mí,
haciéndome Señor, como eres tú. Quiero vivir amándote, Señor, con todo el corazón y obedecerte a ti. Quiero sentir tu espíritu en mí, obrando en mi interior y haciéndome Señor, como eres tú. Como eres tú. Oremos. Querido Padre, en este momento una vez más, Señor, hemos venido a ti, como dice el canto, para traerte, Señor, nuestra vida, nuestros sueños, para traerte, Señor, nuestro ser completo, para que tú lo tomes, Señor, y tú hagas tu perfecta voluntad. Dios mío, tú sabes que estamos viviendo tiempos difíciles, pero también sabemos que tú eres más poderoso que cualquiera de nuestros enemigos, Señor, que quieren destruirnos. Por eso te pedimos que tu Santo Espíritu venga a nuestro corazón, que nos dé el valor para ser fieles donde quiera que estemos, aunque nadie nos vea, que podamos ser fieles, Señor. Que tú nos des la sabiduría para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Que nos des también, Señor, la capacidad de vencer a nuestros pecados y que podamos, Señor, lavarnos cada día en la sangre de Cristo. Que podamos, Señor, hacer de buscar tu presencia un hábito de todas las mañanas y de todas las noches. Que podamos unirnos como familia a buscar tu presencia. Que, Señor, no dejemos pasar de un día sin haber conversado contigo, sin haber vaciado nuestra alma a ti y sin haber rogado por tu Santo Espíritu, para que tú nos hagas testigos verdaderos, Señor. No simplemente traspasadores de información, sino principalmente testigos de Cristo, porque hemos estado contigo. Señor, quédate, vivifica esta iglesia. Haz que muchos crean, Señor, por el testimonio de ellos y no solo por lo que predicamos. Gracias por tu gran amor. Gracias porque tú prometiste que lo harías. Gracias porque está profetizado que tu pueblo se levantará y tu gloria llenará la tierra, Señor. Gracias porque sabemos que tú lo harás por amor a tu nombre, dice Isaías. Porque tú lo harás a pesar de nosotros, Señor. Solamente quieres que nosotros te lo pidamos y tú entrarás a nuestro corazón. Por eso, Señor, danos ese deseo de buscarte cada día. Despiértanos en la noche con el anhelo de buscarte. Ayúdanos, Señor, que no pase un día sin que te busquemos, para gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Pueden tomar asiento.